ha hecho mucho eco Gonzalo Guerrero últimamente. Sí. Me Igual hay otro personaje. En realidad, en la conquista de México, no sé si con Pánfilo de Narváez o ya en primer lugar ya con Cortés, hubo un conquistador mestizo. Ah, sí. No, bueno, hubo varios, pero... Bueno, pero así registrado, que venía del Caribe, en tiempos de la caída de Tenochtitlan, Miguel Díez de Aux, él nació en el Caribe, como mestizo, y pero, llegó como conquistador. No me yo- acuerdo si con Pánfilo o en realidad con Hernán Cortés, no recuerdo bien. Creo que con Pánfilo es de lo que se unen a Cortés, me parece. No me quiero acuerdo. señalar que Bernal Díaz del Castillo más adelante comenta un capítulo en donde unos soldados españoles, o considerados españoles, pero que parecen indios, se van a cumplir una misión para él. O sea, para pasar desapercibidos, y probablemente esos hayan sido mestizos del Caribe. Además, hay otro personaje que también puede, pero no estamos 100% seguros de que fuera mestizo, y es Ortega, Juan Ortega, un niño que tenía como 12 años y que acompañó a su padre en la conquista. Su padre murió, no me acuerdo si en la batalla de Centla o en la batalla contra los tlaxcaltecas, y ese niño se convirtió en el paje de Moctezuma. Entonces, ¿de dónde saldría un niño o por qué un hombre llevaría a su hijo a la conquista? Probablemente su mujer murió en el Caribe, sería la forma más práctica de conseguir una mujer o de tener esposa en esta época, pues sería buscar una indígena, ¿no? Es lo más lógico. Y entonces lo más seguro es que Juan Ortega fuera un niño mestizo. Tiene mucho más sentido en ese aspecto. Porque también, o sea, si su padre lo llevaba con él a la conquista es así. Lo que quería señalar, una pequeña cita que voy a hacer sobre Cristóbal Colón y sobre lo que mencionaba sobre, pues que no actuó bien fue esto, su rebelión. El punto más álgido y menos conocido de los desacuerdos entre Colón y la reina ocurrió cuando fue enviado a las islas Francisco de Bobadilla, con autoridad para juzgar a Colón por sus acciones. El almirante de inmediato se organizó y envió cartas a los nativos y a los españoles de la Española, pidiendo apoyo armado contra el emisario real. Sin embargo, nadie, ni españoles ni nativos, acudieron allá a darle ayuda al rebelde, que terminó encadenado y expulsado de por vida de su virreinato. Entonces, como se darán cuenta, creo yo que aquí el problema fueron muchas veces las acciones de los líderes, que no sabían cómo actuar ante las circunstancias tan novedosas. Y pues no es que diga que Cristóbal Colón fue un monstruo, no lo fue. De hecho, hasta cierto punto yo siento un poco de lástima con que se cometieran tales errores, pero tampoco creo que, pues es que simplemente él no estaba preparado para gobernar, era un buen marinero, ¿no? Eso sí. Pero en este caso ya vemos que el contexto hace que se salieran de control. Y en ese contexto vemos más actos de violencia, actos de saqueo por supervivencia, pues es obvio que lo que vieron muchos españoles fueron cosas terribles, y que eso pudo también haber influido en Gonzalo Guerrero, que activamente decidiera defender a los mayas. Porque fíjense, Gonzalo Guerrero podría haber buscado la integración de los mayas, en lugar de haber buscado la guerra con los españoles. ¿Por qué no lo hizo? Yo pienso que estaba un poco impactado o incomodado por lo que sabía que podía llegar a ocurrir, que afortunadamente no terminó ocurriendo así. No fue tan violenta esta conquista como las conquistas que ocurrieron antes. Simplemente creo que es eso. Bueno, si gustan, avanzamos, a menos que tengan alguna pregunta o algún comentario más. De acuerdo, vamos a avanzar. Después de que capturaron a Alonso Boto, por cierto, otra cosilla, esos dos personajes, Alonso Boto y un portugués viejo, nunca se vuelve a mencionar qué les pasó. Nunca. Pero es difícil que los hayan matado. Seguramente le sacaron más información mediante tormentos o algo por el estilo, lo que explicaría todavía más los actos posteriores de los mayas. Pero bueno, es quizás el último comentario sobre ese párrafo. Prosigo. Y viendo nuestro capitán que no bastaba nuestro buen pelear, y que nos cercaban tantos escuadrones, y que venían muchos más de refresco del pueblo, y les traían de comer y beber y mucha flecha, y nosotros todos heridos a 2 y a 3 flechazos, y 3 soldados atravesados los gaznates de lanzadas, y el capitán corriendo sangre de muchas partes, ya nos habían muerto sobre 50 soldados, y viendo que no teníamos fuerzas para sostenernos ni pelear contra ellos, acordamos con corazones muy fuertes romper por medio sus batallones y acogernos a los bateles que teníamos en la costa, que estaban muy a mano, el cual fue buen socorro. Y hechos todos nosotros un escuadrón, rompimos por ellos, pues oír la grita y silbos y vocería y priesa con que nos daban flechazos y a manteniente con sus lanzas hiriendo siempre
en nosotros. Pues otro daño tuvimos, que como nos acogimos de golpe a los bateles y éramos muchos, no nos podíamos sustentar y íbanse a fondo, y como mejor podíamos, asidos a los bordes y entre dos aguas y medio nadando, llegamos al navío de menos porte, que ya venía con gran priesa a nos socorrer. Y al embarcar hirieron muchos de nuestros soldados, en especial a los que iban asidos a las popas de los bateles, y les tiraban a terrero, y aún entraban en la mar con lanzas, y daban a mantiniente. Y con mucho trabajo quiso Dios que escapamos con las vidas de poder de aquellas gentes. Pues ya embarcados en los navíos, hallamos que faltaban sobre 50 soldados, con los 2 que llevaron vivos, y 5 echamos a la mar de ahí a pocos días, que se murieron de las heridas y de gran sed que pasábamos, y estuvimos peleando en aquellas batallas, obra de una hora. Llámase a este pueblo Potonchan, y en las cartas de marear le pusieron por nombre los pilotos y marineros costa de mala pelea. Y desde que nos vimos en salvo de aquellas refriegas, dimos muchas gracias a Dios, pues cuando nos curábamos los soldados las heridas, se quejaban algunos de ellos del dolor que sentían, que como se habían resfriado y con el agua salada estaban muy hinchadas, y ciertos soldados maldecían al piloto Antón de Alaminos y a su viaje y descubrimiento de isla, porque siempre porfiaba que no era tierra firme, donde lo dejaré y diré que lo más que nos acaeció. Y de aquí ya se acaba el capítulo y comienza el capítulo 5. Ahora sí vamos a comentar como tal varios detalles de lo que hemos estado leyendo, de lo que hemos estudiado. Primero que nada, sobre ese último párrafo, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Hola. Gustavo, camarada. Hola, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Podría suponerse que simplemente el hecho de ver un ataque y defensa coordinado por parte de los españoles haría que los mayas supieran que existe un capitán, que existe alguien que está dando las instrucciones, sin intervención de Gonzalo Guerrero? Mi pregunta puntual ¿es común dentro de las guerras mesoamericanas atacar al capitán? No, no lo es para nada. De hecho, o sea, era extraño que eso llegara a ocurrir. Generalmente las guerras mesoamericanas, bueno, mira, número 1, si los mayas pudieron haber identificado al líder sin la asistencia o asesoría previa o consejo de Gonzalo Guerrero, sí es posible. Hay muchas cosas que son completamente posibles, pero que no suelen ser tan comentadas ni estudiadas. Por ejemplo, ¿no? O sea, los mexicas no tendían a la esclavitud, sino a imponer vasallaje. Pero existen excepciones, como pasó con Ahuizotl cuando él mismo rebajó a la esclavitud a las esposas que le habían dado los huastecas. Es decir, eso es algo que si nos ciñéramos a lo que sabemos de las leyes mesoamericanas y de las leyes mexicas en particular, pues no debería de haber ocurrido. Otra cosa que nunca debería de haber ocurrido es que Nezahualpili le perdonara la vida a su hijo Ixtlilxóchitl o Ixtlilxóchitl, el segundo, porque llegaría a ser también el señor de Texcoco. ¿Por qué? Porque este chico había asesinado a sangre fría cuando era solo un niño, y las leyes mesoamericanas decían que un noble, en este caso no importaba tanto la edad, que hubiera cometido un delito debía de ser incluso castigado con mayor rigor que un macehual. A un macehual se le podía esclavizar, en este caso se le podía dar un castigo muy fuerte, pero por dar ejemplo, los nobles siempre eran los que recibían los peores castigos. Sin embargo, pues ya vemos que Mesoamérica no era ese paraíso incorruptible que los indígenas piensan, sino que se cometían otros errores. Ahora, esto en analogía me sirve para expresar que una cosa es lo que se cree que debería de ser, o lo que podría ser, y otra cosa es lo que era. En este caso sí, puede darse la posibilidad, por remota y exótica que sea, que los mismos mayas se hubieran dado cuenta de a quién atacar, pero no tiene tanto sentido por varias razones, porque en este caso no solían atacar a los líderes en la expedición. Es más, les buscaba capturar, no matarlos. Y en este caso parece que se ajusta más a un intento de desarticular la estrategia europea o la expedición europea por medio de neutralizar a su líder. Y eso es algo muy, muy, muy europeo. Es algo más propio de ellos. Es que yo, por ejemplo, pensaba mucho justo en la batalla de Otumba, cuando mencionan esta parte de buscar quién era el líder, por el carácter simbólico que tendría, ¿verdad?, en
estas guerras, que tenían un lenguaje común entre distintas culturas, en el que si se mata, se captura, digamos, al líder de otro bando, bueno, se dan por rendidos. Sí, pero no se buscaba activamente, porque además era difícil llegar hasta donde estaba el líder. No, claro. Y otra cosa es que no siempre eran tampoco identificables, porque en realidad los pantli, ¿cómo se dicen? Los estandartes, no eran propios como se maneja desde el nacionalismo, la bandera de los mexicas, pero no eran de los nobles, ¿no? En efecto, de hecho, cada noble tenía pantlis diferentes. Es más, la ilustración que yo aquí estoy utilizando es un pantli que utilizaría solamente un gobernante de mucha jerarquía. De hecho, el emperador, un emperador mexica. Y posiblemente es como algo muy parecido a lo que es el famoso penacho de Moctezuma. Pero en Otumba fue clave el ir sobre el líder, ¿eh? Pero no fue una idea mesoamericana, o sea, fue una idea europea. En todo caso, o sea, ya había otro elemento. Y otra cosa, también muchas veces... A ver, perdón, Alfredo, coméntalo, por favor. Pero el hecho de hecho se comenta, y ya que lleguemos a esos capítulos lo van a ver, Bernal lo comenta, y Cortés también en sus cartas de relación, que ellos así lo entendieron, que era parte de la ideología nativa, y tan fue así en Otumba, que aunque podemos decir que fue una idea europea, o fue su estrategia europea, en el momento que fue capturado o aniquilado el líder, la gente que podrían haber arrasado con esos españoles hambrientos y enfermos y heridos, se detuvieron. Es decir, por eso lograron llegar a Tlaxcala. Pero bueno, eso ya se verá más adelante como estos análisis, pero ellos se detuvieron. Entonces, si no hubiera sido importante la captura de un líder, ellos le siguen y arrasan con los españoles que estaban ahí, ¿eh? No, es que esa era mi duda del código de guerra, bueno, de si por eso estaban buscando quién era el líder, porque en su interpretación, sí, o sea, lo asocié, no sé mucho, pero lo asocié con la batalla de Otumba, si en su asociación, al matar al líder, daban por entendido que debían rendir las armas, ¿no? O sea, no lo sé. Ok, voy a aclarar un poquito esto. En una guerra mesoamericana como tal, no era tan común que se buscara atacar al líder directamente, porque generalmente pues el líder pues, estaba bastante protegido. O sea, no es que iba tan al frente. De hecho, la única razón por la que hubo una eficacia a la hora de detener al ejército mexica que estaba en Otumba fue porque Matlazincatl, o Matlazincatzin, o sea, el Cihuacóatl que había sido enviado por Cuitláhuac, cometió un error y no previó la caballería. O sea, hay un momento en que Matlazincatl desvía sus tropas hacia uno de los flancos donde los españoles están resistiendo más, sobre todo porque ahí tienen más fuerza indígena que los está apoyando. Cuando pasó eso, fue un instante en el que los españoles vieron cómo se quitaba de en medio parte de la fuerza que defendía a Matlazincatzin. Y como los españoles pues también ya conocían que si derribabas al líder, pues desarticulabas la estrategia mesoamericana, porque los mesoamericanos no, o sea, si el que más arriba estaba se perdía, se moría, se rompía la cadena de mando. Y entonces los mesoamericanos retrocedían porque ya no había nadie que tuviera el prestigio para ostentar el lugar de mando, ¿no? O sea, si matabas al que más arriba estaba. Pero antes de los españoles, bueno, y ojo, esto pasó sobre todo porque no previó este personaje que los españoles iban a utilizar caballería en su contra. Pero antes como tal de él, pues los mesoamericanos no intentaban matar al líder porque era muy difícil, sería una cosa un poco absurda. Si intentas dividir a tu ejército, intentas atacar directamente a la cabeza, pues te vas a topar con la parte más fuerte del ejército enemigo. En este caso, los mesoamericanos, como otras culturas, pues simple, van y chocan entre sí, los escuadrones. Más o menos lo que estamos viendo aquí también con los españoles. Es decir, antes de estos incidentes excepcionales, pues no se acostumbraba a algo así. De hecho, en otras batallas tampoco se hizo. Por ejemplo, ocurrió una batalla en Xochimilco, que de hecho viene descrita por Bernal Díaz del Castillo, pero que casi nunca se menciona, en la que los mexicas sí lograron vencer a los españoles. Es una batalla muy poco memorable porque, bueno, si acaso tiene, creo que es un párrafo nada más, un poquito menos,
Y como ocurrió en medio de tantas batallas que estaban ocurriendo en la conquista, pues no se le da tanta importancia. Además, los españoles terminaron regresando y venciendo. Pero en esa batalla, pues no se hizo eso, o sea, no se buscó ni matar al líder ni nada por el estilo, incluso por parte de los españoles, porque el líder ya no se cometió el mismo error que se había cometido con Matlacincatl. Los líderes se mantenían bien protegidos. ¿Se puede decir entonces que capturar al líder era algo mesoamericano? Capturarlo sí, pero matarlo no. Capturar a un líder te brindaría muchísimo prestigio. De hecho, podrías llegar a un acuerdo incluso con el líder, podrías tenerlo como si podrías secuestrarlo y tenerlo como prisionero y utilizarlo para dominar a tus enemigos. Podrías llegar a un acuerdo beneficioso, también es algo que podría llegar a ocurrir. Eso lo sabemos por cómo hacían la guerra los mayas en particular, que tienen sus propias... Sabemos de cómo hacían la guerra porque sus inscripciones sí las hemos traducido, no al 100%, pero sabemos cuándo se capturaba un señor, qué se le hacía y cosas por el estilo, ¿no? Y en ocasiones sobrevivían y se utilizaban de esta forma. Esta idea de matar al líder en particular, puedo entender que capturarlo podría darse la oportunidad excepcional, sobre todo si logras derrotar al escuadrón enemigo, si logras hacer que pierda la cohesión, lo que va a terminar pasando es que pues, vas a poder capturar a los que están huyendo, incluyendo al líder, y eso sí se va a buscar activamente. Si por alguna razón el líder se abalanza con sus hombres y se da la oportunidad, pues lo vas a atacar y lo vas a capturar. Pero la idea de matarlo no suena tan mesoamericana. Y oye, menos Cristian, en un momento así. Cristian, Alfredo. un comentario, una pregunta con eso que estás mencionando. Como hipótesis, y espero no salirme mucho del tema, ¿tú crees que si los mexicas hubieran capturado a Cortés, a Alvarado, etcétera, cualquiera de los capitanes, o incluso a todos al mismo tiempo, los hubieran mantenido vivos? Por un tiempo, y luego los hubieran sacrificado. Yo creo que a todos les hubieran dado cuello, ¿eh? No hubieran dejado. Eso lo sabemos porque, por ejemplo, lo que pasó en Sultepec, Tecuac, en donde capturaron un convoy, y de hecho es algo curioso porque a muchas mujeres las sacrificaron, y el sacrificio como tal estaba destinado a los guerreros. Entonces, lo que aquí parece que pasó es que estas mujeres se pusieron a luchar activamente y recibieron el trato digno que se les da a un guerrero. Pero no se les mató de inmediato. O sea, se les estuvo allí meses y meses conviviendo con los indígenas. Y es más, hasta surgió un sincretismo religioso en Sultepec, Tecuac. Terminó ocurriendo que de algún modo los frailes que estaban allí, que habían sido capturados, los religiosos, empezaron también a comunicarse con los españoles, con los indígenas, perdón. Estos frailes españoles comenzaron a comunicarse con los indígenas de Sultepec, Tecuac, que los habían capturado, y de algún modo, no sé, como que lograron cambiar o modificar algunas cosas de su religión. Porque en este lugar se han encontrado figuras de Jesús y de la Virgen a la manera mesoamericana entre los dioses mesoamericanos. Entonces, este sincretismo surgió del hecho de que no los mataron al instante, sino que se les capturaba y se les preparaba para un ritual, y podía haber una convivencia, podía haber un intercambio de conocimientos y de reflexiones. Incluso existía la posibilidad de tregua o algo por el estilo. Pero en este caso, eso no se terminó dando. Probablemente porque los de Sultepec, Tecuac, pues pensaron que Cuitláhuac iba a terminar venciendo y cometieron el error de pues, tomar partido por el bando equivocado en un momento que ya la guerra estaba muy álgida. Eso es lo que les permitió a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero huir, ¿no? Que fueron cautivos. No huyeron, sino que pues los mayas no eran tontos, sacrificaron a la mayoría de los otros a lo largo del tiempo, pero como esos procesos ocurrían a lo largo del tiempo. Se dispersaron, ¿no? Perdón. Ellos se dispersaron, ¿no? Se terminaron dispersando, pero una vez que se habían ganado, por ejemplo, Gonzalo Guerrero sí se ganó o sea, sí fueron vendidos también, pero hay un tiempo entre el tiempo de que te capturan y te van a sacrificar, en el que te da tiempo de interactuar con las personas. Seguramente los indígenas vieron que Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar eran útiles y pues decidieron reservarlos con vida a partir de la convivencia. Y de hecho, los mismos mexicas, les voy a decir algo curioso. Cuando capturaron españoles, también los usaron para sacarles información. Y esto lo sabemos por el mismo Bernal, lo va a mencionar más adelante. Cuando los españoles regresan a Tenochtitlan, van a ver mexicas armados con ballestas y peleando con ballestas. O sea, va a ser rarísimo, pero al menos sí hay una descripción de eso en la misma obra de Bernal, y ya la vamos a llegar a ver en su momento. Incluso, creo que es Bernal el que lo menciona, pero también creo que lo leí en los anales de Cuautitlán, que los españoles quisieron construir un trabuquete, un trabuchet, estas como catapultas, ¿no? Pero no funcionó, por cierto. Sin embargo, los indígenas
lo lograron capturar, no quisieron, lo lograron capturar e intentaron utilizarlo, pero pues no le había servido ni a los españoles. Entonces, es algo curioso. Los indígenas eran capaces de adaptarse a eso. Una fuente, y de hecho, esa sí la tengo aquí en físico, es Querían que atravesara todo el islot, o sea, todo el lago. Bueno, era más bien para destruir unas regiones. O sea, ya tenían capturado una parte de la ciudad y había por el trebuchet era para, o sea, estimaba, o sea, querían que atravesara, digamos, el lago, o sea, que recorriera una gran distancia, ¿no? Y que recorriera una gran distancia y que destruyera ciertas fortificaciones que todavía a los españoles les causaban problemas. De algún modo, en un ataque sorpresa, los mexicas sí lograron apoderarse del trebuchet y espantar de esa posición a los españoles, pero pues de todas formas la máquina no les había funcionado ni a los castellanos. Lo que sí no pudieron... Casi les cae encima. Sí, bueno, se menciona que o sea, no se construye bien porque no sabía quién había alardeado que lo sabía construir. Y la bola esta ¿cómo le llaman? Pues, no ¿Como sé, el la roca. Sí. La roca les cae casi encima a ellos. O sea, entonces incluso menciona que Cortés se molestó muchísimo, o sea, con ese español por no saber hacerla, por provocar un daño a sus tropas, incluso un riesgo. Y muy cierto, y además, bueno, Cortés no se tentaba la mano para castigar españoles o indígenas, era igual con ambos en ese sentido. Pues bueno, algo más que podría aquí en este caso señalar sería el hecho de que los mexicas, después de que capturaron a españoles en la Noche Triste, no solamente no los mataron a todos, algunos los mantuvieron con vida para sacarles información muy variada. Como dije, aprendieron a usar ballestas. Por algún motivo nunca lograron ocupar o utilizar eficazmente cañones o arcabuces, pero sí lanzas largas a manera de picas. Eso es muy curioso. Las espadas, ¿no? Las llegaron a utilizar, pero las amarraban a sus lanzas. ¿Quieres ver una, por cierto? ¿O cómo se veía? A ver si ustedes pueden buscar lienzo de Coachquecholan. Bueno, yo sabía que de Coquecholan era más como, bueno, es que siempre es bien complicado los códices, ¿no? Pero también la parte simbólica de que esa era una espada de un señor, porque son espadas de metal y sí las usan, pero también está el tema de que tanto es una expresión simbólica de esa integración, de que eran nobles a la usanza de los españoles, por decirlo de algún modo, o efectivamente eran armas. Bueno, eso lo he platicado con chicos que están metidos en la recreación histórica y todo este asunto, ¿no? Sí, busquen, hay una imagen del lienzo de Coachquecholan, la voy a subir de una vez al grupo de WhatsApp para que la vean, en la que aparecen unas lanzas muy raras que no se ven en otro lugar, y ahorita les voy a explicar qué podrían significar. Fíjense en ese detallazo. La voy a subir directamente al club de lectura, ¿no? Pues para que le echen de una vez un ojo. Quiero que las vean. Yo tengo una hipótesis sobre este tipo de lanzas en particular, y ahorita lo voy a explicar en añadidura a lo que estamos viendo. Si quieren ya las pueden ver. Chéquenlas. Fíjense ese tipo de lanza. ¿Ya la vieron? Así es, esas lanzas, pese a todo, son rarísimas. Yo creo que esas lanzas son lo que describen que le ponían, que agarraban las espadas o los cuchillos de los españoles y con eso hacían lanzas. ¿Cuál es el nombre de la lanza otra vez, perdón? Bueno, en este caso, el nombre no lo conozco, pero, o sea, simplemente aparece esa lanza. Pero voy a explicar por qué. Funciona más como pica, ¿no? Supongo, por exacto, la forma. O sea, yo creo que son picas hechas con las lanzas, las espadas, los cuchillos de los europeos, que se habían capturado. Bueno, bueno, voy a explicar esto. Primero que nada, si sabemos que usaron ballestas, es obvio que también pudieron utilizar otro tipo de armamento. ¿Y cuál sería la prueba? Pues hay una. Si hay cronistas que lo mencionan, mejor dicho, en el libro de Historia de Oaxaca, de Pérez Gay, él menciona que en una fortaleza mexica, en donde los mexicas se habían rehusado a rendirse, salían armados con picas largas, lanzas muy, muy largas. Bernal también describe lanzas muy largas así. Pero el historiador de Historia de Oaxaca, él sí describe cómo se utilizaba como una estrategia de piqueros a la manera europea. Entonces, lo más seguro es que los indígenas, los mexicas también, a partir de los prisioneros capturados, hayan logrado desarrollar una estrategia de picas
Y pienso que esa es la única razón por la que pudieron vencer en la batalla de Xochimilco que les conté hace ratos. Porque si no, es difícil explicar cómo es que lograron derrotar un ejército tan poderoso como el ejército de los españoles. Y pues para ese punto, si ya estaban utilizando ballesteros, bueno, algunos que habían capturado ballestas, y tenían este tipo de lanzas, me imagino que este tipo de lanzas serían las que se hacían con las armas recicladas de los españoles. Es decir, una lanza que servía como pica, pero también como para agarrar las espadas del enemigo, porque estaría compuesta por extremos de madera dura, endurecida al fuego, con espada en medio o con pedacitos de lanza o daga. Y eso sería efectivo para la caballería y para crear una estrategia de picas. Bernal también va a terminar contando más adelante que sí va a haber indígenas mesoamericanos de estos mexicas que luchan con lanzas muy largas con la punta endurecida al fuego. Entonces lo más seguro es que los mexicas se adaptaran a partir de los prisioneros. Entonces, si hubieran capturado a Cortés o a otros, seguramente los hubieran utilizado para sacarles toda la información que podrían y luego los hubieran matado. Es lo más común que terminaba ocurriendo. Porque es que los indígenas no eran lo que se suele pensar, o sea, no eran gente incivilizada o torpe. Bueno, había gente muy impulsiva entre los mexicas, ¿no? Como Cuauhtémoc, la verdad, que a pesar de haber tenido una victoria, es más conocido simplemente por ser el último emperador mexica que nada. Y realmente quien era más inteligente, más cerebral, era Cuitláhuac, no Cuauhtémoc. Pero el punto sería que los mexicas sí se adaptaban, o sea, fueron capaces de adaptar estrategias, fueron capaces de vencer incluso en algunas ocasiones a los españoles. Quizás si hubieran tenido un mejor liderazgo, hubieran vencido o por lo menos hubieran conservado hasta cierto punto pues, su independencia o su ciudad, ¿no? Sin el contacto directo con los españoles, porque había muchas formas en las que eso podía ocurrir. Solo que creo que fue un error el que Cuauhtémoc llegara al trono, o sea, porque Cuitláhuac era muy, muy hábil. O sea, piensen en un momento, les voy a dar un segundillo para eso. Cuitláhuac, mucha gente piensa que Cuitláhuac únicamente derrotó a Hernán Cortés en la Noche Triste, y es más, piensan que fue por suerte, fue algo fortuito. Pero cuando los españoles van huyendo, o sea, ya los indígenas están acomodados ahí en las canoas. Y no les parece sospechoso que en la huida de los españoles ya esté acomodado ahí listo un ejército en las canoas preparado para la batalla. O sea, que se organizara tan rápido un tan gran número de canoas. Lo más seguro es que Cuitláhuac comprendiera que tenía que dejar ir a los españoles porque no podía derrotarlos en cuerpo a cuerpo y menos en donde estaban enquistados. Seguramente retiró fuerzas, dejó que salieran y los agarró allí. Y otra cosa, Cuitláhuac sabía algo que ni siquiera Bernal ni Cortés mencionan, pero que lo menciona la historia chichimeca y lo menciona el Códice Ramírez. Cuitláhuac sabía que había otro ejército que venía contra él, y era el ejército de Ixtlilxochitl de Texcoco, o Flor Negra, el segundo. Ese personaje venía, no se sabe a qué venía, pero se sabe que venía a Tenochtitlan, y venía con un ejército que había estado intacto, que no, o sea, era un ejército veterano, pero que en esta guerra de facto con los españoles no había combatido del lado de nadie, y venía contra Cuitláhuac. ¿A qué venía? ¿A apoderarse del trono, quizás aprovechando que había muerto Moctezuma? ¿A apoyar a Hernán Cortés? No lo sabemos realmente. Pienso que pudo haber sido más eso de apoyar a Hernán Cortés, ¿no? A apoyar al gallo ganador. Pero también luego leemos, por ejemplo, a Torquemada, y Torquemada te dice otras cosas interesantísimas que otros no mencionan. Torquemada menciona que Cuitláhuac mandó a matar al Cihuacóatl, al último Cihuacóatl que había estado bajo Moctezuma. Y ese último Cihuacóatl era Cihuacpopocatzin, el hombre más poderoso después de Moctezuma en todo Tenochtitlan. Y no estaba prisionero, era leal a Moctezuma, y parece que siguió apoyando a los españoles incluso después, porque intentó convencer al pueblo de que todos se rindieran y que mejor estuvieran de paz con los castellanos, conservándose la idea de la voluntad de Moctezuma. A este lo mató Cuitláhuac. Entonces hay muchas teorías aquí locas que se puede uno sacar, bueno, no locas, sino que inusuales, porque eso es algo que no se suele considerar. Este personaje venía hacia Tenochtitlan, actuó así, ¿por qué lo hizo? No lo sabemos. El punto es que el Códice Ramírez menciona lo que pasó. Llegó Ixtlilxochitl y ya no encontró a Hernán Cortés. Entonces, yo pienso que Cuitláhuac lo que hizo fue dejar ir a los españoles para que no le cerraran en pinza. O sea, iba a llegar por un lado el Texcocano y por el otro Cortés. Si se enteraban de que tenían un enemigo en común, lo iban a aplastar. O sea, la única forma era aprovechar la ignorancia de los españoles, dejarlos ir. Los logró derrotar, porque fue una derrota la Noche Triste, e inmediatamente recibió a Flor Negra y lo derrotó. Y entonces también se pasó a matar a todos los mexicas que eran prohispanos. En teoría, Cuitláhuac, en un lapso de tan solo 20 días, derrotó al ejército de Texcoco, derrotó al ejército de Cortés
y aplacó una rebelión que pudo haber sido encabezada por Cihuacopocatzi. Un líder increíble. Y el acto inmediato que hizo este personaje fue, de hecho, esa es la teoría más aceptada sobre por qué no estuvo en Otumba. O sea, ¿por qué si Cuitláhuac había triunfado no estuvo en Otumba? Pues dice el doctor Rudolf van Sawick, que fue por lo que acabo de decir, que de plano aquí tenía demasiados enemigos como para poder enviar allá, y en lugar de eso nombró provisionalmente a un nuevo Cihuacóatl, porque ya había eliminado al anterior, y lo mandó en contra de Cortés, pero pues no tuvo ningún éxito y terminó siendo aplastado. Ahora, Cuitláhuac era un líder buenísimo, era un líder muy astuto, muy inteligente. Si un líder como ese hubiera llegado hasta el final, quizás otro gallo cantara. Y por cierto, esa es la razón de que en Sultepec-Tecuac decidieran mejor pasarse al bando mexica, porque en Sultepec-Tecuac eran aliados de Tlaxcala y habían estado ayudando a los españoles también. Por eso, cuando pasó el convoy del que les hablé antes, lo atacaron a traición. Y porque apostaron por el gallo equivocado, porque estaban apostando por un personaje que había logrado hacer una gran hazaña guerrera en 20 días, o sea, 3 enemigos derrotados. En cambio, ya después de la epidemia de viruela, pues la verdad es que Cuauhtémoc no dio el ancho. O sea, busquen en los libros, busquen, incluso lo vamos a ver en Bernal, Cuauhtémoc era muy impulsivo, pero más allá de una victoria y de ser valiente, no tiene gran mérito, a diferencia de Cuitláhuac, que sí logró herir de gravedad a los españoles. O a diferencia de Moctezuma, que era un hombre muy, muy astuto para la diplomacia, y vamos a ver esto también en Bernal Díaz del Castillo, cómo juega con los castellanos, cómo intenta a veces hasta manipularlos, cómo hay una especie de guerra de intelectos entre Cortés y entre Moctezuma, sobre cuáles son las mejores decisiones. Y en este caso, ¿saben qué? Voy a prepararme con otros libros, porque vamos a leer lo que cuenta Bernal, pero también voy a tratar de contarles a veces un poquito de lo que te dice, no sé, la historia chichimeca, o de lo que dice Gomara, ¿no? Para que comparemos un poquito ya cuando vayamos en esa parte del relato. Creo que eso va a enriquecer mucho la experiencia, porque, bueno, a veces los autores citan entre ellos o mencionan una información que no del otro. Entonces, eso creo que va a enriquecer mucho la experiencia. De momento no lo he hecho, también porque, bueno, estos capítulos refieren a una expedición de la cual hay muy poca, o sea, nada más Bernal Díaz del Castillo y quizás Juan Díaz en el caso anterior, no, en el caso que va a venir después. Pero bueno. Otro dato. Perdón, Alfredo, dime, colega. Yo creo que, bueno, no creo, veo que para mí, pues, Xicoténcatl y Moctezuma fueron líderes visionarios. Por encima, porque tú lo que mencionas de Cuitláhuac, pues sí, fue un gran líder, pero era visceral. Y hasta cierto punto, o sea, no tenía esa visión que tuvo Moctezuma o que tuvo Xicoténcatl el Viejo. Y porque yo creo que si Moctezuma hubiera vivido, si no muere, o lo matan, etcétera, habría llegado muy lejos junto con esa integración junto con los españoles, y se habría hecho un gran, se hubieran pertenecido al imperio, pero en otros términos, no como acabaron en guerra y todo, ¿no? Y Xicoténcatl el Viejo también era gran visionario. Él sabía que podía sacar más ventaja o más cosas importantes, y más adelantos incluso de desarrollo, haciendo alianzas con los españoles que peleando con ellos. Entonces yo creo que Cuitláhuac le faltó mucho esa visión, porque lo que te comentaba hace rato, de haber ganado los mexicas, habrían exterminado a todas las tropas de Cortés, y tlaxcaltecas, totonacas, los habrían acabado, y no hubiera seguido más allá de eso, o sea, no habría trascendido. Y en cambio, más adelante habrá llegado, no sé, a lo mejor un ejército más fuerte de españoles, de ingleses, lo que tú quieras, y hubiera terminado peor de lo que mucha gente se queja que es interesante. Si quieren lo platicamos tantito, así en breve. A ver, en el caso de Cuitláhuac, pues mira, sí era un buen líder, pero más, o sea, visceral, como tú lo dices. No tan visceral como Cuauhtémoc, o sea, no tan violento o impulsivo. Y creo que ahí su defecto sería ese, que no sería capaz de crear un estado lo suficientemente fuerte para resistir a nuevos invasores o para vencerlos, ¿no? Como los y de hacer alianza. Exacto. Es que vencerlo no era la solución. Pero les voy a decir dos cosas, a lo mejor no lo sepan, pero sí hubo mesoamericanos que vencieron expediciones españolas continuas de forma exitosa, que fue la expedición de Garay hacia la Huasteca.
Cuando Garay envió su primera expedición a la región huasteca, era una expedición hasta mejor armada que la expedición que llevaba Hernán Cortés, y se enfrentaba contra un conjunto de ciudades pequeñas, pero mesoamericanas, o sea, era la cultura mesoamericana como tal. ¿Qué es lo que terminó pasando? Que todos esos fueron derrotados y terminaron huyendo. De hecho, muchas veces terminaron huyendo a los asentamientos que tenía Hernán Cortés. Sí, claro, Garay, Narváez. Sí, fueron, porque no eran líderes, tampoco buenos líderes. Narváez y Garay no eran buenos líderes. No, pero ojo, no tenía, ¿por qué pasó no tenían eso? la capacidad de un Cortés, pues. Exacto, ahí está la clave. O sea, y concuerdo, me gusta lo que dices. El fracaso de la expedición de Garay fue que fue excesivamente violenta. O sea, todas las expediciones que envió Garay no supieron hacer aliados indígenas, sino que de hecho comenzaron a maltratarlos casi de inmediato. Y el resultado fue que los indígenas, en lugar de enfrentarse a los españoles porque sabían que iban a perder en cuerpo a cuerpo, en campo abierto, pues hicieron esto, jugaron tierra quemada. Se retiraban de sus asentamientos, huían y quemaban los campos y se llevaban la comida que podían. Y pues las expediciones de Garay, y así terminó su vida Garay, o sea, teóricamente, cuando Garay mismo vio que las expediciones que enviaba fracasaban una tras otra, él mismo fue con una más fuerte todavía, y terminó yendo de un lugar a otro, encontrando asentamientos vacíos, sin comida ni agua. Así decidió entonces entrar al territorio que ya había logrado controlar Hernán Cortés. Pero en el camino sufrió toda clase de emboscadas. Ahora, sí era posible derrotar a los españoles con una estrategia de tierra quemada más generalizada. Existe la posibilidad muy, muy pequeña de que un ejército más violento, como por ejemplo el de los anglosajones, no hubiera tenido tanto éxito. Se necesitaba como que la guía de la capacidad diplomática que tenían los españoles, de verdad. Es más, vean lo que pasó en Irlanda. O sea, la guerra en Irlanda contra los irlandeses, o sea, hubo asentamientos que los ingleses en su colonización de Irlanda sí lograron someter, pero la guerra en Irlanda es mucho más parecida a la guerra en la tierra chichimeca. Los irlandeses simplemente huían al monte, pues, a sus montes, y se resguardaban, y nunca se rendían. Y entonces mucho de eso hizo que los ingleses siempre fueran muy, muy mediocres. De hecho, o sea, en el contexto del siglo XVI, Inglaterra era basura, al lado de España, al lado de Francia, al lado de Alemania. Tenían ciertos métodos de guerra que los hacían notables. Pero aparte de eso, o sea, tampoco ni eran el mejor ejército ni el más grande, sino que eran muy violentos, muy dados a eso. Entonces les faltaba esa sutileza, ese elemento mediterráneo, ese elemento romano. De hecho, piénsenlo, o sea, la lengua que hablan los ingleses no es una lengua romance, es una lengua derivada de formas barbáricas. Y es más, o sea, ¿alguien sabe de la acumulación originaria de capital? ¿Ha escuchado del concepto? No. Sí, ¿la acumulación original de qué, perdón? La acumulación originaria de capital en Inglaterra. La acumulación original es del un capital. concepto que desarrollaron Engels y Marx. Bueno, Engels. De hecho, lo trabaja primero Adam Smith. Nada más mira, no sabía, pero Engels tiene una historia de la industria en Inglaterra y la clase obrera, algo así, y explica todo el desarrollo tecnológico, toda la acumulación de capital. O sea, no, pero sí, seguramente. Bueno, está buenísimo lo que hicieron los ingleses, porque es algo que nunca había pasado en la historia. Para poder lograr industrializarse, corrieron a los campesinos de sus tierras y esas tierras las ocuparon para crear manufacturas de lana. Porque era más fácil que en un asentamiento pudieras criar ovejas, requería menos campesinos que tener campesinos que se dedicaban a la agricultura. Pero curiosamente, esto que los ingleses llamaron liberación de los vasallos, esto no fue una liberación de los vasallos, fue una expulsión de sus tierras ancestrales a los campesinos, porque el pacto feudal también los defendía a ellos. Entonces, Inglaterra es la única nación que de forma completamente activa se dedicó a explotar de forma brutal a su población. O sea, el Imperio Español nunca le hizo eso a los indígenas ni a los campesinos españoles. Inglaterra sí lo hizo, pero lo hizo y se industrializó a partir de eso. Eso, por cierto, es como que un lado oscuro, porque la modernidad viene de un acontecimiento brutal continuado por siglos. O sea, fue un proceso horrible. Y por cierto, los campesinos que quedaron sin sus tierras se convirtieron en trabajadores asalariados, porque ya no había para producir tierra, porque ya no era tu tierra, era propiedad privada de los antiguos señores feudales. Y como de repente en Inglaterra se dieron cuenta de que había mucho campesino vagabundo, pues comenzaron a crear leyes contra los vagabundos. O sea, el mismo Estado creó esos vagabundos y luego creó leyes para violentarlos de forma brutal. Por ejemplo,
si tú veías a un vagabundo y lo denunciabas por vagancia, te lo podías quedar como esclavo. Si se rehusaba a trabajar para ti, lo marcaban con la B en la cara. No sé qué significa. Había otras marcas también, he visto que les ponían. Había castigo de mutilación. O sea, si te rehusabas si agarraban a una persona... Bueno, en el Imperio Español, en la monarquía católica, podías pedir una licencia, si emigrabas, por ejemplo, sea común, para regular la mendicancia. O sea, muy diferente al otro. Incluso en el Estado moderno mexicano se extendió esa práctica del derecho y de los que he encontrado, igual interesa al amigo Alfredo, de Jalisco, esas licencias para mendigar a inicios del siglo XX, pero esa práctica era de los españoles. Eso es buenísimo. Y la caridad, o sea, la caridad del católico. La caridad católica siempre existió en la Nueva España. Entonces, eso en lo que dicen los vagabundos, en lo que yo me instalo, porque no conocían bien la población, a veces el idioma, solicitaban a la corona una tolerancia para ellos pedir dinero. Qué hermoso, güey. Sí. Hermano, eso es muy bonito, eso es muy bello. Sí, muy curioso. Sí hay cédulas bueno, permisos que tal señor que venía de Turquía pidió eso en España, he encontrado esos documentos, siglo XVII, siglo XVII. Entonces, bueno, un tiempo que le permitan estar en las calles y pedir dinero sin que le pase nada, porque estaba en una situación de precariedad, para que después se dedique a algo, ¿no? Oye, y en México he encontrado permisos. Tipo el welfare de los gringos. ¿Perdón? Tipo el welfare de los gringos, ¿no? Sí, pero ni siquiera pagaba el Estado, era simplemente que le permitieran pedir limosna en la calle. O sea, no, el Estado no le representaba ningún costo, era simplemente la licencia para poder hacerlo. Y de hecho también en México moderno, daban la licencia, entonces no es que el Estado te diera nada, solo te tenía como un registro de que ibas a pedir en la calle para que no te pasara nada, ¿no? Entonces, eso se mantuvo en México incluso. De Jalisco he encontrado son como unos tarjetones que hacían con la foto y todo, ¿eh? Es que, chicos, amigos, camaradas, eso es hermoso. O sea, vean cómo es el mundo hispano. Un mundo que te permite, pues, o sea, si estás en dificultades, te da el permiso, no te persigue, no te violenta, no te criminaliza por estar en la pobreza. Gillen Lampart, el primer que plantea la independencia de Nueva España, lo hace porque él le pide a la corona apoyarlos en la guerra de Irlanda, el irlandés, y como no era de mucha importancia para los españoles esa guerra, se rebela y trata de aquí hacer el caos que hizo, pero originalmente él quería que los españoles apoyaran a Irlanda, por eso provoca este tipo de revueltas en Nueva España. Qué lamentable por él, la verdad, porque, aunque lo entiendo, porque la situación de los irlandeses era brutal. Pero sí, ahí se exhibe cómo estaba la situación de esa región, y para España no representaba mucho valor ni riquezas meterse ahí, realmente. O sea, quiero que chequen eso y quiero que lo piensen tantito. Piensen que mientras en la Nueva España la gente cultivaba su tierra, vivían en paz, había mestizaje, no había leyes de segregación racial, hasta los esclavos vivían con libertad, porque en el mundo hispano no había granjas así de esclavos, sino que el esclavo iba y venía. Había cofradías de negros libres y de esclavos, y entre ellos se ocasionaban, se apoyaban. Un esclavo aquí podía ganar su libertad y no estaba sometido a las arbitrariedades violentas de su amo. O sea, todos no vivían en paz en el sentido utópico, pero vivían en estabilidad, vivían bien, vivían bajo la creencia de que todos somos realmente iguales, ¿no? Había maestros mulatos, había indígenas en las universidades, letrados, frailes indígenas, digamos, no eran lo más común, pero sabemos que existían. Y de hecho sabemos, cada vez sabemos más cosas. Incluso sabemos que hubo hombres indígenas que se casaron con españolas. O sea, es un mundo libre, es un mundo más, es un mundo equilibrado. Mientras tanto, activamente, Inglaterra estaba violentando a sus campesinos, brutalizando a los irlandeses. Entonces, a mí me asombra ese contraste tan horrible. Por eso también yo creo que si una mentalidad tan brutal de como cultura que la tienen hasta ahora, creo yo, como la de los ingleses, hubiera llegado aquí, lo más seguro es que hubieran sido derrotados, porque los indígenas se hubieran unido contra ese nivel de violencia y brutalidad. Pues es que este concepto de indio ladino envejeció mal, pero originalmente ladino viene de latino, como Juan Latino.
Y la idea es que eran estos indígenas que tenían un alto grado de instrucción, de conocimiento, de cultura, ¿no? Ahora ya se usa, todos lo entienden de una forma muy equívoca, pero originalmente se refería al indígena letrado. De hecho, yo siento, y bueno, esto ya es como discusión entre nosotros, ¿no? Yo, como plática. Yo tengo la sensación de que el error del mundo hispano es que nosotros hemos caído en la influencia del anglosajón, y es una cultura brutal. Hemos abandonado lo que nos hace ser nosotros, nuestros principios humanistas, y le estamos dando demasiada importancia a todo lo anglosajón, y eso es lo que nos está perdiendo, lo que nos está destruyendo nuestra cultura, todo lo bonito que tenemos. Nos está afectando muchísimo y nos ha hecho racistas, nos ha hecho que nos discriminemos entre nosotros como nunca había ocurrido antes. Para mí eso es algo lamentable. Pero bueno, mi punto es ese, ¿no? Al final, regresando a la discusión original, yo tengo la sensación de que los ingleses de la época no hubieran podido conquistar nada. Seguramente España hubiera terminado conquistando aquí el territorio, eventualmente hubieran regresado y se hubieran apoderado de la zona, o hubieran llegado a otro tipo de acuerdos. Pero pues no me parece tan malo. O sea, seguramente nadie se hubiera metido tierra adentro, ¿eh? Las colonias francesas, holandesas, inglesas eran costeras. No les interesaba poblar ni introducirse a la tierra. O sea, ellos querían tener puertos, factorías, sacar la caña de azúcar, los metales e irse. No les interesaba quedarse. Ahora miren, voy a hacer una pequeña cita para que vean, esto es un poco por el comentario de Alfredo sobre el visionario de Moctezuma. Yo concuerdo con eso y quiero que chequen esto, a ver qué les parece. Esta cita es de Clavijero. Y bueno, la cita se basa en otras fuentes, pero me gusta cómo lo escribe Francisco Javier Clavijero. Esto es después de que Moctezuma entrega su reino a Carlos I por Cortés, teniendo a Cortés como intermediario. Cito: habló entonces Cortés por sus intérpretes, protestando que no era la intención de su soberano el desposeer al rey de México, Tenochtitlan, de la corona, sino precisamente el hacer reconocer su alto dominio sobre aquel reino, que no solamente seguiría a Moctezuma mandando sus vasallos, sino que ejercería la misma autoridad sobre cuantos pueblos se sujetasen a los españoles. ¿Qué les parece esa frase? Es de Clavijero, Historia Antigua de México, de Editorial Porrúa, 2009, página 494. Yo creo que ahí queda asentado perfectamente por qué Moctezuma sí era un visionario y por qué los españoles sí eran hombres como de honor. De hecho, después de la catástrofe que fue la conquista violenta por culpa de Narváez y de Alvarado, que sí se salieron de control, pues se respetaron los acuerdos y privilegios que había ganado la familia Moctezuma. Y de hecho, muchas de las cosas que ocurrieron después, incluso que hoy en día haya personas nobles e importantes en España del linaje de Moctezuma, se deben a este tipo de acuerdos. Porque Moctezuma parece ser que sí estuvo pues, muy de acuerdo con todo ello. La pensión de los Moctezuma en México no tiene más de 100 años que se eliminó. Curioso, pero... Se mantuvo incluso en la República. Y hubo una jurisprudencia, 1933, una cosa así, en la que pues, los Moctezuma que recibían esa pensión se quejaron y por la Constitución, por el artículo 12 que prohíbe los títulos nobiliarios, bla, 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 se suspendió esa pensión, pero incluso los republicanos mantuvieron la pensión de los Moctezuma todavía un siglo. Sí, pues sí sabían que el segundo conde de Regla era descendiente de Moctezuma, era por parte de madre. Fíjate, el de la Guardia Civil. Conde II de Regla. Sí, creo que sí, ¿no? El de la Guardia Civil. No, ese no era el conde de Regla. No, ese era Francisco Girón, Francisco Javier Girón, creo. Ese es el fundador de la Guardia Civil, también descendiente de Moctezuma. Pero no, estoy hablando del... Chequenlo, el segundo conde de Regla, si quieren al rato subo esos documentos. O sea, el conde de Regla era un español, el más rico del mundo en ese entonces, y el hijo, que fue el heredero de este pues, condado, por así decirlo, era descendiente de Moctezuma. Entonces, ese tipo de cosas, pues, en otras culturas donde se van a ver, ¿no? Cierto, sobre todo
Es que aquí no solo fue reconocerlos, porque eso, digamos, podríamos decir que Inglaterra hizo en India. No, aquí fue reconocerlos y abrazarlos como hermanos. O sea, porque literalmente eso es lo que terminó pasando. Son dos culturas que se terminan mezclando, el mestizaje, ahí lo vemos. Las alianzas diplomáticas, los matrimonios, eso no se ve en otras civilizaciones. Ahí está el gran mérito, ¿no? O uno de los grandes méritos que deviene de la hispanidad. Y por eso insisto yo que deberíamos de abrazar más nuestra cultura y despegarnos de las influencias anglosajonas, porque creo que es muy perjudicial para nosotros que estemos siguiendo pues una tradición cultural que además de que es ajena a lo nuestro, tampoco parece ni la mitad de positiva que lo que fue el humanismo hispánico del siglo XVI. Es decir, en muchas cosas el siglo XVI claramente era más avanzado que el siglo XIX y principios del XX anglosajón. Solo hasta ahorita, gracias a la tecnología, se han medio estabilizado y aún así, vean cómo están de caóticos ahí. Vean cómo es una civilización decadente que ha decidido entregar a las drogas a su población. Ni siquiera nosotros que somos pobres estamos tan mal en ese aspecto. Es terrible. Al grado que ahora son ellos los que están huyendo hacia acá. Aquí, o sea, de verdad, ven nuestra civilización, ven nuestra forma de ser, la reconocen como algo positivo y vienen. Pero es tan horrible su forma de ser cultural que en lugar de integrarse, vienen a destruir nuestra civilización. Eso que los trajo aquí, lo están destruyendo por medio de la gentrificación. Y no es lo único que hacen, por cierto. O sea, yo no es que estén en desacuerdo con que vengan extranjeros, si se vienen a integrar, pero en México no tenemos ciertas capacidades, aunque eso ya es más personal, o sea, también si están en desacuerdo no hay problema, porque eso ya es una cuestión más personal que opino yo. O sea, y simplemente yo creo que hay que estar orgullosos de lo que somos y defenderlo. También por eso estamos aquí, para que conozcamos realmente quiénes somos a través de nuestra historia. Es más, me atrevo a decir que hasta Hernán Cortés y Moctezuma se espantarían si vieran una civilización como la que es la de los anglosajones hoy en día. Bueno, chicos, ya nos desviamos un poquitito del tema, pero hay que... estuvo padre, la verdad. Hay que volver tantitito para ir cerrando, ¿no? Vamos regresando al capítulo 4. Por cierto, voy a marcar el capítulo 5 para tenerlo aquí en cuenta, que ese es el que vamos a estudiar, pues el martes que viene. Ahora sí. Listo. Primero voy a leer los comentarios de aquí nuestros amigos que no han podido contestar. Dice, bueno, Alfredo Navarro Domínguez nos dice: semana de mucho calor en Orizaba, saludos para todos. Saludos, Alfredo, creo que no te leímos al principio. Luego dice, creo que el centro comercial era Comacalco. Ok. Alfredo también comenta que se entiende que... El centro comercial se refería al punto en el que los mexicas ya estaban ya cerca de la península. Se refería a eso que habías mencionado. Vale. Sí, creo que sí puede ser. No me acuerdo, la verdad. Ándale. Tendría que buscarlo. Otra cosa que ahí el tocayo menciona al conde de Regla, ahí él lo menciona, el tocayo. Mira, perfecto. También aquí menciona, se entiende que fueron sacrificados, creo que se refiere a los españoles que capturaron los mayas, o sea, los dos. A los dos, a Boto y el viejo portugués que Exacto, se mencionó. Exacto, pobres personajes. Espero que no hayan sufrido demasiado. Pues a ver, chicos, ¿qué les pareció esta sesión? Pueden externarme sus opiniones como tal sobre el texto, lo que leímos, o sobre otra cosa de la sesión. Les voy a ir pasando la palabra a uno para ver sus comentarios, ¿no? A ver, primero Daniel, en orden como viene aquí de la cámara. Pues yo nada más así en breve, porque también he tomado algo la palabra el día de hoy, pues rectifica lo que se había pensado anteriormente, que también habías comentado, Cristian, y se usa la misma palabra, los escuadrones, de que estaban más organizados militarmente respecto de otros grupos, ¿no? Los mayas tenían esa organización. A mí me llamó en particular como la idea de buscar al líder, pensaría que es por algún código de guerra compartido, culturalmente, digamos, no es de Mesoamérica, digo, es la península de Yucatán, pero digamos hay una influencia muy, muy fuerte y ya, ¿no? Es lo que yo comentaría. Es un buen comentario, colega. Y ¿sabes qué? Siempre puede ser así. O sea, yo muchas veces digo lo que pienso, pero pues en la historia no está todo escrito, sino que se deja cierto margen para la reflexión y para pues, buscar e investigar nuevos datos. En este caso, pues yo creo de una forma un poquito diferente, pero es un detalle menor. Mario, tu comentario, colega, tu comentario, alguna pregunta, algo que quieras señalar. Sí, pues una vez más la lectura describiendo a detalle de, digamos, de nivel de cancha, digamos, nivel de campo, lo que está ocurriendo. Y claramente, y es más evidente que conforme van, pues
pues expedicionando de un lugar a otro, pues se topan con con estos grupos o con estos mesoamericanos, que yo creo que conforme ha avanzado de capítulos según la descripción de Bernal, los veo más organizados o como que más difíciles de tratar. Entonces a cada rato pues dicen ellos, pues les damos combate y todo, pues se retiran y regresan otra vez a los bateles y sufren bajas o tienen heridos y eso, y como que están viendo una organización, yo creo que cada vez más difícil para ellos enfrentarlo, ¿no? Yo no sé si estas experiencias, bueno, yo sé que Bernal escribió pues muchos años después todo esto, pero yo no sé si en ese contexto haya alentado más adelante a que Hernán Cortés, en lugar de enfrentarse él a los indígenas con su grupo de españoles, dadas las dificultades que encontraron estos expedicionarios antes de él, si eso haya sido factor para que Cortés buscara alianzas con los mesoamericanos, o sea, con tlaxcaltecas, otomíes, huegotzingos y demás, para enfrentarse a los mexicas o digamos, dadas estas experiencias, yo no sé si Hernán Cortés tuvo en algún momento contacto con alguien que formó parte de este grupo, supongo que sí, a través de Bernal, pero eso, digo, sabemos que pues Hernán Cortés era un hombre muy inteligente, muy táctico, muy estratégico sobre todo. Dije, híjole, pues no creo que me vaya a enfrentar a estos así solo con mis caballos y lanzas, escudos, espadas, lo que sea, o ballestas. Se adaptan mucho, se organizan muy bien, entonces pues voy a buscar alianzas o a ver cómo, pues, por lo menos igualarles o superarlos en números y tener una mejor oportunidad de triunfar, ¿no? Pues tengo la sensación de que lo que dices es cierto, o sea, en términos generales, sin duda estas expediciones influyeron mucho en las expediciones posteriores, porque se toma un aprendizaje, se toma la experiencia de haber conocido estas culturas avanzadas en lo técnico, en contraposición a todo lo que se había visto antes, y se aplicará esos conocimientos después. Creo que esto también en particular, a lo mejor eso no lo tocamos tanto, sí, pero creo que les debió afectar sobre todo en lo del militar, ¿no? Porque vieron que estas civilizaciones eran mucho más complejas a la hora de guerrear, que no simplemente se aventaban en grupo o en masa, y creo que por eso Cortés fue tan bien armado, por eso Cortés se tomó el tiempo de darle entrenamiento a sus hombres, porque sabía que se iba a enfrentar a un reto muy, muy, muy grande. Y ahora, sí, hace rato que platicaba que hablaba sobre Cuitláhuac y su habilidad como líder táctico, o digamos general, se puede decir. Quisiera nomás como que especular aquí un poquito, ¿qué habría pasado si, yo no sé si hubiera cambiado un poco el resultado, digamos, especulemos un poquito, si Cuitláhuac no hubiese sido víctima de la viruela, ¿no? De la pandemia de ese momento, y él hubiera todavía vivido y todavía como para comandar fuerzas, ¿no? Y habría él vivido de alguna forma, no sé si habría cambiado el resultado, dado que Cortés, pues, junto con su grupo de españoles, los diseñadores de barcos y los tlaxcaltecas y demás que apoyaron en la construcción de los bergantines y que con ellos rodearon Tenochtitlán. Yo no sé si sitiando las aguas de Tenochtitlán y si Cuitláhuac estuviera todavía al mando de ese ejército hubiese triunfado como quiera. Yo no lo creo, pero yo no sé cuál es la opinión de ustedes. A ver, esa está buena la pregunta. Se las voy a pasar a todos para que la chequen y déjenme responder yo al final. Daniel, ¿quieres responderle tú a Mario primero? Bueno, se hizo una ópera hace 3 años. Okay. Fui yo al estreno en Iztapalapa. Desde ahí, Cuitláhuac. Y era la idea de Cuitláhuac el invicto, ¿no? O sea, ese como el anuncio se basa en la ópera. De hecho, creo que, no me acuerdo si en esta, no, creo que en esta no, pero en algunas toman algunas composiciones viejas, como una de hay
un italiano que hizo una ópera de México, pero bueno, no importa, el punto es que sí se ha vendido esta idea, se ha explotado la idea, digamos, a nivel operístico, a nivel cultural, es Estronista Palapa y toda la cosa, de la idea de Cuitláhuac el Invicto, ¿no? Esa es como la sugerencia que sería del lado artístico, o sea, si hay quien tiene esa... Yo creo que al final, pues, el paso del tiempo de lo que era la expansión de la monarquía católica, inevitablemente iba a conducir a la caída del Imperio Español, de Azteca, no mexica. Yo creo que es una reflexión interesante. A ver, Alfredo, ¿quieres comentarle a Mario a ver qué piensas tú que hubiera pasado si Cuitláhuac, pues, este estratega, pues hubiera sobrevivido, si no hubiera habido viruela, pues? Uh-huh. Bueno, mira, antes de eso quiero hacer otro comentario. Claro. Respecto a Hernán Cortés. Bueno, yo considero que él ya traía toda la experiencia en cuanto a anecdótica de los anteriores compañeros expedicionarios, ¿no? que habían fracasado hasta cierto punto y que él pues tomaba nota, ¿no? Supongo que se aventaban sus pláticas así como nosotros, con un buen vino, queso, su jamón, no sé, platicando durante horas, días de lo que había pasado en esas expediciones. Y él recordemos que llevaba en su expedición a gente ya veterana como Alvarado, que habían participado en las anteriores, como Bernal, como Velázquez de León, que era el primo de Diego Velázquez. Entonces, Cortés se rodeó de gente, por así decirlo, con experiencia y aparte muy capaz. Entonces Cortés no iba improvisando. Y por otro lado, no solamente iba en cuestión de guerra, o sea, Cortés obviamente iba bien armado, porque sabía la dificultad y lo bravo que eran los ciudadanos, la gente de acá. Pero él como lo menciona Zunzunegui, él llegó, su idea, la idea de Cortés era no solamente era una conquista, como se dice, o una expedición, era quedarse en esas tierras, ¿no? Llevaba semillas, llevaba animales de granja, vendió todo lo que tenía, o sea, él dejó todo atrás. Ahora sí que le apostó todo, le echó toda la carne al asador a su empresa, ¿no? Era una empresa con 10, 11 navíos y la mayoría de él, y entonces la intención de Cortés era quedarse, era hacer generación, fundar ahí ciudades, etcétera, y por eso tenía esa idea de hacer alianzas. O sea, Cortés sabía que es algo que ni Narváez ni Garay tenían claro, era que llegando por las malas les iba a ir como en feria, y así les fue a aquellos, y a Cortés por eso tuvo otros resultados. Por eso, de algún modo, en la noche triste, que dice, no, es que era un muy, muy cobarde, lloró. Oye, cualquiera de nosotros habríamos llorado igual. O sea, si pierdes todo lo que le invertiste, lo ves perdido, pierdes a tus mejores amigos, y aparte pierdes esa alianza tan grande que había logrado sin haber soltado una sola saeta o un solo proyectil, y lo pierdes todo por un error, etcétera, por las circunstancias. Pues, oye, cualquiera lloraría, ¿no? Pero con todo y eso se repone y le da para adelante. Ahora, si Cuitláhuac no hubiera muerto, habría estado fuerte, sin viruela, yo creo que la historia se hubiera contado diferente. Muchos de nosotros tal vez no estaremos aquí platicando, porque creo que Cuitláhuac sí tenía, o sea, como guerrero, era muy duro. Entonces yo creo que sí hubiera tal vez exterminado a un Cortés debilitado en Otumba, ¿no? Y a los tlaxcaltecas incluso, o sea, les habría cerrado el paso y los habrían acabado. Entonces yo creo eso. Pero entonces las cosas, ahora sí yo soy creyente, creo en Dios, y bueno, las cosas van más allá de nuestra
nuestro control, y creo que por algo se sucedió eso, pues. Cuitláhuac tuvo que haber enfermado, y Cortés logró llegar a Tlaxcala, y logró hacer un asedio posterior, y la caída de Tenochtitlan, que al final, obviamente en la guerra se mató, hubo muchos muertos de ambas partes, pero Cortés, si hubiera sido un líder cruel, pues habría exterminado ahí mismo a Cuauhtémoc y a todos los demás, ¿no? Y no hizo eso, al contrario, hizo en su momento, hasta incluso lo abrazó a Cuauhtémoc, ¿no? Más posteriormente, pues lo cuelga, pero en su momento lo abraza y dice, bueno, vamos, de aquí para adelante es otra historia, y por así decirlo, perdona también los agravios de los mexicas a su misma gente, a su misma hermanos, primos, etcétera, ¿no? De acuerdo, pues sí, es una buena reflexión. De hecho, creo que está muy completa respecto a todo lo que estudiamos adyacente al capítulo, todo lo que fue surgiendo, y me gusta. Pero bueno, pasamos al siguiente para también. Después de este comentario, pues ya vamos a ir cerrando, ¿eh? O sea, ya nos vamos despidiendo. Pero a ver, Gustavo, colega, ¿tú qué piensas? Ah, por cierto, veo que preguntas. ¿Podrías recomendarme el nombre del paje de Moctezuma? Bueno, ya lo subí aquí. Subí un pequeño artículo que hice para mi página que tengo ahí con mis amigos. Ya sabes que tengo un equipo de amigos en la UNAM donde publicamos en esta página memes de historia y pues publicaciones así interesantes, ¿no? Pues ahí publiqué una yo, esta de hecho es mía, donde explico sobre la historia de otros traductores que estuvieron en la conquista, como Melchor, Francisco del Río Banderas y por supuesto este niño Juan de Orteguilla o Juan Ortega. Dice mi amigo, el camarada también, Alfredo Navarro Domínguez, muchas gracias, buenas noches para todos. Buenas noches, Alfredo, qué bueno que estuviste acompañándonos. Gracias, dice también Gustavo, me falla el audio. Pues bueno, yo creo que entonces ya nos quedamos así con estas bonitas reflexiones que tuvimos el día de hoy, y pues ya nos podemos ir despidiendo. Yo me despido de ustedes y les diré lo siguiente, para terminar ya con el comentario sobre qué hubiera pasado con Cuitláhuac. Yo creo que lo que hubiera pasado con Cuitláhuac es que hubiera terminado ganándole a Cortés, pero eventualmente iba a caer, y ante españoles. Y yo no veo que haya habido otra civilización tan poderosa realmente como lo que es el mundo hispano, de verdad. O sea, derrotaron a los franceses en Pavia. En Pavia capturaron al rey, ¿no? En Bicoca, en Italia, en la batalla del Garellano, eran superados en número por franceses e italianos, y ahí vencieron los españoles, ¿no? Luego aplastaron al turco en Lepanto, a chinos y a japoneses en las Filipinas, a los mismos filipinos, ¿no? A los incas, a los mexicas. Yo creo que el Imperio Español iba a terminar venciendo, aunque... No, el camino español de la guerra de Holanda es impresionante igual, o sea, son hazañas impresionantes. De hecho, Cuitláhuac solo hubiera comprado tiempo, o quizás hubiera podido dar la vuelta y pensar, no, pues a lo mejor sí nos conviene una alianza con gente tan poderosa. Algo por el estilo me imagino, pero pues ya es especulación. Pues bueno, Chris, mándame el EPUB de Cervantes, de Quijote. Ah, por supuesto, Daniel, por supuesto. Pasarlo a PDF y ya subirlo. Y nomás agregando un poquito a tu comentario, Cristian, pues sí, o sea, a lo mejor como dicen, sí, hubiera derrotado a Cortés Cuitláhuac, pero con el empuje y arrojo de los españoles, así como lo describen Daniel y tú, pues eventualmente los españoles conquistan, a lo mejor se hubieran tardado más, hubiera costado más, pero acaban conquistando. Y me gusta mucho tu especulación de que Cuitláhuac pues no ve otra más que, pues bueno, pues voy a hacer alianza con estos, o de alguna forma pues viendo el valor militar de los españoles y dado que pues vienen no a exterminar, sino más bien a proteger, a mezclarse, a formar o estructurar, digamos, pues él obviamente buscaría su parte, su territorio, y pues y con su valor militar, yo creo que algún español visionario militar hubiera visto pues el valor y el conocimiento que tenía Cuitláhuac y quizás lo conscribe o lo mete al ejército español o algún grupo militar hispano por el estilo,
y quizás a lo mejor hasta participa en expediciones de conquista más allá de lo que es esa Mesoamérica, se va más al norte, digo, como eventualmente llegaron los españoles hasta América del Norte, incluso al sur de Alaska. Entonces a lo mejor no sé, Cuitlava participa en alguna de esas conquistas, ¿no? Pues ya es mucha especulación, pero Sí, sí, ya o es sea, mucha especulación. Sí. no podemos descartar eso, pero ya es demasiada, demasiado más allá. Exacto. Pero es posible, o sea, Es considerando cómo son los españoles, pues no me parece imposible algo así. Bueno, amigos, creo yo que ha sido una excelente sesión, ha sido un muy buen estudio y nos la hemos pasado bien, hemos leído pues, esta obra tan importante para nuestra cultura, tanto porque es una gran obra de la literatura en español, como en general también por su valor histórico. Y pues disfruté mucho estar con ustedes, platicar con ustedes de estos temas, incluso la especulación, sacarnos un poquito de estos temas para darles contexto, todo eso es algo maravilloso que disfruto muchísimo cuando nos reunimos. Y pues de verdad también agradezco su presencia y a todos les mando un abrazo. No sé si algún otro quiera dar palabra de despedida, porque bueno, Gustavo Rico dice gracias, y gracias a ti también por estar aquí, Gustavo, qué bueno que estuviste. Ramírez no ha hablado. Ramírez, ¿quieres decir algo, colega? ¿Una palabra de despedida? ¿Oh, sí estás grabando, colega? De acuerdo, de acuerdo. Vale. Pensé que no habías venido, no sé por qué, no te identifiqué. Porque como nada más tienes aquí. De acuerdo. Pues bueno, ¿alguien más quiere despedirse? Palabra final. A ver, Daniel, Mario y Alfredo al final. Así de volada. No, pues yo de mi parte, pues no, pues una vez más les agradezco, excelente sesión, como siempre aprendiendo mucho y bueno, aportando lo que se puede, ¿verdad? Les agradezco mucho. Sí, igualmente, Chris, siempre gracias por tu tiempo, porque preparas al final el contexto de cada capítulo y a todos los compañeros, ¿no? Uno aprende mucho. Excelente. Pues sí, muchas gracias a todos. Buenas noches y pues que descansen. Muy interesante, mucho aprendizaje con ustedes. Igualmente, amigo, igualmente, camaradas. Buenas noches a todos. Oye, Emanuel, quería que cuando se vayan todos los demás compañeros, que te quedes unos 5 minutos conmigo para comentarte una cosa de las grabaciones a futuro. Chicos, me despido, cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, chao. Bye. Perfecto.